Mi Jesús hoy, martes 10 de enero del año 2023. Estamos en la primera semana del tiempo ordinario. Vamos a escuchar y a meditar las lecturas correspondientes a este día. Convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor de nuestra salvación. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios le sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana, por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 8. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ese pobre ser humano para que te preocupes por él. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de la tierra. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. No enseñaba como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 1 del 20 al 28. Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Hay enseñanzas que no son tales, son un palabrerío que nos deja vacíos, que no nos trae ninguna buena noticia. Cuando Jesús predicaba, sus oyentes percibían la diferencia entre su enseñanza y la enseñanza de los escribas, saberes huecos que solo repetían la letra. La enseñanza de Jesús transforma la vida porque tiene autoridad y expulsa el mal. Con la palabra de Jesús nuestra vida se libera de males y de ataduras. Nos da paz. Oremos al Señor. Señor, son muchas las inmundicias que rodean mi entorno social. No debo inocentemente pensar que mi familia y yo estamos exentos a su influencia, ni que no contribuimos un poco o un mucho a esta triste realidad. Por ello te pido que iluminen mi mente y mi corazón para que este momento de oración lo haga yo con fruto, me haga crecer en el amor. Señor, dame la gracia de conocer y vivir tu doctrina del amor para entregarme a los demás con total desinterés y donación. Meditación. Hoy es el primer martes del tiempo ordinario de este año. San Marcos nos presenta a Jesús enseñando en la sinagoga y luego comenta: quedaban asombrados de la doctrina que enseñaba Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta observación inicial es impresionante. En efecto, la razón de la admiración de los oyentes, por un lado, no es la doctrina, sino es la persona de Jesús, el Maestro. No aquello que se explica, sino aquel que lo explica. Y por otro lado, no ya el predicador visto globalmente, sino remarcado específicamente. Jesús enseñaba con autoridad, es decir, con poder legítimo e irrecusable. Esta particularidad queda ulteriormente confirmada por medio de una nítida contraposición. No lo hacía como los escribanos. Pero en un segundo momento, la escena de la curación del hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno incorporado a la motivación admirativa personal. El dato doctrinal que dice: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Sin embargo, notemos que el calificativo no es tanto de contenido como sí de singularidad. La doctrina es nueva. He aquí otra razón de contraste. Jesús comunica algo inaudito. Nunca como aquí
ese calificativo tiene sentido. Añadimos una tercera advertencia. La autoridad proviene además del hecho que a Jesús hasta los espíritus inmundos le obedecen. Nos encontramos ante una contraposición tan intensa como las dos anteriores. A la autoridad del maestro y a la novedad de la doctrina hay que sumar la fuerza que tiene contra los espíritus del mal. El Evangelio nos muestra a Cristo como el Maestro poderoso, y no solo porque enseña en la sinagoga como lo hacían en sus tiempos tantos otros judíos piadosos, sino porque va a obrar uno de tantos prodigios, un milagro grandioso, expulsar un demonio. Así el simple maestro Galileo se presenta como el profeta poderoso, y no en vano decía la gente que enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos que solo cargaban al pueblo con los preceptos de la ley. Cristo, en cambio, lo hacía con sus enseñanzas vividas. Cristo es el hombre más maravilloso, más impactante que haya conocido la humanidad en toda la historia. Hermanos, por la fe nosotros sabemos que esta liturgia de la palabra nos hace contemporáneos de lo que acabamos de escuchar y que estamos comentando. Preguntémonos entonces con humilde agradecimiento: ¿tengo conciencia de que ningún otro hombre ha hablado jamás como Jesús la palabra de Dios Padre? Me siento rico de este mensaje. Me doy cuenta de la fuerza liberadora que Jesús y su enseñanza tienen en la vida humana y más concretamente en mi vida. Movidos por el Espíritu Santo, digamos a nuestro Redentor: Jesús vida, Jesús doctrina, Jesús victoria. Vemos que no es fácil mantenerse fiel a las enseñanzas del Señor, y que por más buenas intenciones que tenemos en hacer el bien y ayudar a los demás, no siempre conquistamos nuestras metas. Hay que confiar más, hay que pedir a Cristo la fuerza para dar ese paso, para dar la cara por Él, para luchar y trabajar por su reino aquí en la tierra, del mismo modo que Él dio y trabajó y dio su vida por nosotros. Dar la cara no es dejarse confundir por las sectas, por aquellos hablantinosos que mienten y deforman la palabra de Dios, ni dejar que otros se dejen confundir. Dar la cara es estudiar la propia fe para dar respuestas, sabiendo que solo en Cristo está la verdad, que solo en Cristo encontraremos la salvación y que solo en Cristo alcanzaremos la vida eterna, porque solo Cristo salva. Estamos viviendo un tiempo un poco difícil, con algunas situaciones a nuestro entorno. Ante el dolor y todas estas situaciones, identifiquémonos con Cristo al vivirlas con serenidad y confianza. Digámosle al Señor Jesús: gracias, amado Señor, por enseñarme que lo importante, lo fundamental en mi vida es la caridad, es el amor. Ayúdame a amar a mi prójimo con el mismo amor con que yo te amo a ti.
Dame la gracia de descubrirte, de servirte en los demás, porque esa es la verdadera fe cristiana. El milagro de la curación del hombre poseído por un espíritu inmundo me recuerda que quieres hacer conmigo el mayor de los milagros, llevarme a ser santo. Alabado sea Jesucristo. Que el Señor nos regale un bendecido día. Amén.